Yo me haré cargo del niño enfermo si me das la mitad de su herencia. Lo que nadie sabía es que ella ya había cuidado de él antes, 3 años atrás, cuando aún era invisible para todos, cuando su nombre no importaba y su rostro se confundía con el de las otras mujeres del servicio. Lo había cuidado en secreto, durante las fiebres nocturnas que la baronesa prefería ignorar. Y ahora, frente al varón viudo, con el niño temblando en la cama y los médicos negando con la cabeza, ella pronunció esas palabras que todos llamarían codicia, pero nadie preguntó por qué conocía tan bien las pesadillas del pequeño, ni por qué sus manos eran las únicas que lo calmaban. Bienvenido a Corazón. Asegúrate de suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que te harán latir el corazón, te dejarán sin aliento, y te mantendrán al borde del asiento. Así que suscríbete ahora y vamos al video. El barón Edward de Montclair nunca imaginó que volvería a ver a Isabelle Rousseau bajo su techo. Habían pasado 3 años desde que ella había dejado la mansión sin explicación alguna, llevándose consigo el único periodo de paz que su hijo Julien había conocido. Ahora en el otoño de 1857, con las hojas doradas cubriendo los jardines de la propiedad, y el olor a leña quemada impregnando los salones. Ella estaba de pie frente a él vestida con un sencillo traje de viaje color ciruela, el cabello castaño recogido en un moño severo que no lograba ocultar la determinación en sus ojos verdes. Julien yacía en su habitación del segundo piso, consumido por una fiebre que ningún médico de París lograba explicar. Tenía apenas 11 años, el rostro pálido como la porcelana, los labios resecos murmurando palabras incomprensibles. Los doctores hablaban de miasmas, de humores corruptos, de la debilidad inherente a su constitución. Edward había gastado fortunas en tratamientos, en sangrías que solo debilitaban más al niño, en tónicos amargos que Julien vomitaba antes de que llegaran a su estómago. La desesperación había comenzado a tallar líneas profundas en el rostro del varón, un hombre que a sus 42 años aún conservaba el porte militar de su juventud, pero cuyos ojos grises ahora reflejaban una derrota que jamás había conocido en los campos de batalla. Isabelle había llegado esa mañana, sin anunciarse, atravesando el vestíbulo de mármol con una seguridad que desconcertó a los sirvientes. No pidió ser recibida, simplemente caminó hasta el estudio del varón como si los 3 años de ausencia fueran apenas una pausa en una conversación interrumpida. Edward levantó la vista de los papeles que fingía leer, facturas médicas, cartas de condolencia anticipada de parientes que ya daban por perdido al heredero, y la vio allí, enmarcada por la luz otoñal que entraba por las ventanas emplomadas. Monsieur le Baron, dijo ella, sin rastro de sumisión en su voz, he venido a hacer una propuesta. Él debió ordenarle que se marchara, debió recordarle que ya no era bienvenida, que su partida había coincidido sospechosamente con el robo de un broche de esmeraldas que perteneció a su difunta esposa, pero algo en la manera en que ella pronunció la palabra propuesta lo detuvo. Había una carga en esa sílaba, un peso que prometía tanto salvación como ruina. Habla, fue todo lo que dijo, recostándose en su silla de cuero con los dedos entrelazados sobre el escritorio de caoba. Cuidaré de Julien, declaró Isabelle, sin preámbulos. Lo curaré, pero a cambio, quiero la mitad de su herencia. El silencio que siguió fue tan denso que Edward pudo escuchar el tic-tac del reloj de péndulo en la esquina, contar cada segundo que se extendía entre ellos como un abismo. Afuera, un cuervo graznó desde algún árbol del jardín. La chimenea crepitó, lanzando chispas breves que murieron antes de alcanzar la alfombra persa. ¿Perdón? La palabra salió de sus labios como un jadeo, casi una risa incrédula. Me escuchó perfectamente, monsieur. Julien morirá en menos de una semana si continúa bajo los cuidados de esos charlatanes que llama médicos. Yo puedo salvarlo, sé lo que tiene, sé cómo curarlo, pero no lo haré gratis. La audacia de la mujer era insultante. Edward se puso de pie bruscamente, la silla raspando contra el suelo de madera con un chirrido desagradable. Isabelle no retrocedió, permaneció exactamente donde estaba, con las manos enguantadas cruzadas frente a ella,
la barbilla levantada en un ángulo que era casi desafiante. «Eres una sirvienta», escupió él, aunque la palabra le supo amarga en la boca, «una antigua empleada que huyó como una ladrona, y ahora vienes a extorsionarme en el momento de mayor vulnerabilidad». «No soy una ladrona», respondió ella con una calma que era más perturbadora que cualquier grito. «Nunca tomé ese broche, pero no vine a defenderme de acusaciones viejas. Vine porque Julien me necesita, y usted también, aunque le cueste admitirlo». Había algo en su tono, una certeza que lo desarmaba. Edward había interrogado a generales capturados, había negociado con diplomáticos escurridizos, había enfrentado la muerte en Crimea sin pestañear. Pero esta mujer, con su vestido modesto y sus manos callosas que alguna vez lavaron sus camisas, lo hacía sentir expuesto de una manera que no comprendía. «¿Cómo sabes que tiene?», preguntó finalmente, odiándose por la nota de esperanza que traicionaba su voz. Isabelle caminó hacia la ventana, mirando hacia los jardines donde Julien solía jugar antes de que la enfermedad lo confinara. Sus dedos rozaron el cristal frío, dejando una marca casi imperceptible. «Porque ya lo cuidé antes», dijo en voz baja, cuando su esposa aún vivía y prefería sus fiestas a las pesadillas de su hijo. Cuando Julien despertaba gritando y yo era quien lo mecía hasta que volvía a dormir. Cuando las fiebres lo atacaban y nadie más sabía cómo bajarlas sin sangrías que lo dejaban más débil. Si esta historia ya te incomodó o despertó tu curiosidad, suscríbete ahora. Lo que viene después cambia por completo lo que creías estar viendo. Edward sintió algo quebrantarse en su pecho. Recordó vagamente esas noches, cuando Marguerite, su esposa, insistía en que un niño debía aprender a ser fuerte, que llorar era señal de debilidad. Recordó escuchar pasos suaves en el pasillo, voces murmurando consuelo, pero nunca había investigado. Asumió que era la niñera, o alguna de las doncellas cumpliendo órdenes. Nunca pensó en Isabelle. «¿Por qué la mitad?», preguntó, su voz ahora despojada de ira. «¿Por qué no todo? Si realmente puedes salvarlo, ¿qué te detiene de pedir el equivalente a un rescate completo?». Ella se volvió hacia él, y por primera vez, Edward vio algo vulnerable en su expresión, una grieta en esa armadura de determinación. «Porque no soy un monstruo, monsieur, solo una mujer que conoce su valor y no volverá a ser descartada sin nada. La mitad es justa. Usted conserva a su hijo y su título. Yo obtengo la seguridad que nunca tuve». La propuesta era escandalosa. Si se hacía pública, arruinaría su reputación. Los salones de París hablarían durante años del varón que vendió la herencia de su hijo a una antigua sirvienta. Pero cuando cerró los ojos, lo único que vio fue el rostro de Julien, sus mejillas hundidas, sus labios murmurando «mamá» en delirios que partían el alma. «Tienes una semana», dijo finalmente. «Si en 7 días Julien no muestra mejoría, te marcharás sin un franco. Pero si logras lo que prometes, redactaremos el acuerdo». Isabelle asintió una vez, solemne como un juramento. «Necesitaré acceso completo a la cocina, a las despensas de hierbas, y que nadie interfiera con mis métodos. Los médicos deben irse hoy». «Hecho». Ella se dirigió a la puerta, pero antes de salir, se detuvo sin volverse. «Nunca tomé ese broche, monsieur, pero entiendo por qué necesitaba creer que sí. Era más fácil que la verdad». Y con eso, desapareció en el pasillo, dejando a Edward solo con sus fantasmas y una pregunta que no se atrevía a formular: ¿qué verdad? La habitación de Julien olía a enfermedad y desesperación. Las cortinas de terciopelo verde estaban cerradas, bloqueando la luz del día, porque los médicos habían insistido en que la oscuridad era esencial para el descanso. El aire estaba viciado, pesado con el aroma de las cataplasmas de mostaza que habían aplicado sobre el pecho del niño, mezclas inútiles que solo habían irritado su piel delicada. Isabelle entró con la autoridad de quien conoce cada rincón de ese espacio, y lo primero que hizo fue arrancar las cortinas de un tirón decidido. La luz otoñal inundó la habitación, revelando el estado real del pequeño. Julien estaba consumido, los huesos de su clavícula marcándose bajo la piel traslúcida, el cabello rubio pegado a la frente por el sudor de fiebres que iban y venían como mareas. Pero cuando sus ojos azules tan parecidos a los de su padre se posaron en Isabelle, algo cambió.
Un destello de reconocimiento atravesó la neblina de su delirio. Belle murmuró con voz ronca, usando el apodo que solo él había empleado años atrás. Estoy aquí, Mon Petit, respondió ella, arrodillándose junto a la cama y tomando su mano febril entre las suyas. Y esta vez no me iré. La niñera oficial, una mujer de mediana edad llamada Madame Terce, observaba desde la esquina con desaprobación apenas disimulada. Había servido en la casa de los Montclair durante 15 años y consideraba cualquier cambio como una ofensa personal. Isabelle la ignoró completamente, concentrándose en examinar a Julien con una minuciosidad que ningún médico había mostrado. Revisó sus ojos, la lengua, las uñas de sus manos, palpó suavemente su abdomen, y escuchó su respiración acercando el oído a su pecho. Las sanguijuelas, dijo finalmente, señalando los frascos en la mesita de noche. ¿Cuándo fue la última vez? Ayer por la tarde, respondió Madame Terce con rigidez. El doctor Beaumont insistió en que era necesario drenar los humores corruptos. El doctor Beaumont es un imbécil, declaró Isabelle, sin levantar la voz, pero con una firmeza que hizo que la niñera jadeara. Julien no tiene humores corruptos, tiene una infección intestinal causada por agua contaminada, probablemente del pozo este del jardín, el que nunca fue sellado después de que encontraron el cuerpo del gato en él. Su fiebre es la manera en que su cuerpo lucha, no algo que deba ser drenado. Madame Terce estaba lívida. ¿Cómo se atreve? El barón sabrá de estas blasfemias contra la medicina moderna. El barón ya sabe, intervino la voz de Edward desde la puerta. Ninguna de las dos lo había escuchado entrar, y ha puesto a Julien bajo el cuidado exclusivo de Mademoiselle Roseau. Puedes retirarte, Terce. Tus servicios ya no son necesarios en esta habitación. La mujer salió indignada, murmurando sobre la ruina moral de la casa. Edward cerró la puerta tras ella y se acercó a la cama, mirando a su hijo con una mezcla de amor y culpa que Isabelle reconoció demasiado bien. ¿Agua contaminada?, preguntó, su tono escéptico pero esperanzado. ¿Así de simple? Las peores enfermedades suelen tener las causas más simples, respondió Isabelle, comenzando a deshacer las vendas innecesarias que cubrían el torso de Julien. Pero la cura no es sencilla. Necesitará líquidos constantes con sales minerales, infusiones específicas de hierbas para combatir la infección, y compresas frías para bajar la fiebre sin debilitarlo más. Tomará días, quizás toda la semana. Detente un segundo. Dime en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar, porque esta decisión divide incluso a quienes conocen toda la verdad. Edward observó cómo las manos de Isabelle trabajaban con una seguridad que contrastaba brutalmente con la torpeza nerviosa de los médicos que habían desfilado por esa habitación. Había una intimidad en la manera en que ella tocaba a Julien, no solo profesional, sino casi maternal. El niño se relajaba bajo sus cuidados, su respiración haciéndose menos trabajosa. ¿Por qué te fuiste? La pregunta salió de Edward antes de que pudiera detenerla, cruda y directa. Hace 3 años, Julien te necesitaba y simplemente desapareciste. Isabelle no levantó la vista de su trabajo, pero sus manos se detuvieron brevemente sobre la frente de Julien. Porque su esposa me lo ordenó, dijo finalmente. Me encontró una noche en la habitación de Julien, cantándole una canción de cuna después de otra pesadilla. Me acusó de sobrepasar mis funciones, de malcriar al heredero, de convertirlo en un niño débil y dependiente. Al día siguiente, el broche desapareció. Ella no lo dijo explícitamente, pero la implicación estaba clara. Márchate ahora o enfrentarás acusaciones formales. El barón sintió que el piso se movía bajo sus pies. Marguerite había muerto 2 años atrás, durante un invierno particularmente cruel, víctima de la misma neumonía que casi se lleva a Julien ese mismo año. Nunca había cuestionado la versión oficial sobre el broche, nunca había pensado en investigar más allá de la coincidencia temporal. Marguerite había sido una esposa adecuada, hermosa, de buena familia, pero fría como el mármol de su tumba. Nunca había mostrado interés real en Julien, considerándolo más una obligación dinástica que un hijo. No lo sabía, murmuró, y las palabras le supieron a ceniza. No, monsieur, usted estaba ocupado salvando el mundo exterior mientras el mundo de su hijo se desmoronaba en esta habitación.
La acusación dolía porque era cierta. Edward había estado ausente durante gran parte de la infancia de Julien, persiguiendo una carrera militar que ahora le parecía absurdamente vacía. Cuando finalmente regresó de manera permanente, Marguerite ya había establecido las reglas de la casa, y él simplemente las había aceptado. Isabelle preparó una infusión con hojas que sacó de un pequeño bolso de viaje. El aroma era extraño, algo entre menta y algo más terroso, casi medicinal. Con paciencia infinita, levantó la cabeza de Julien y lo ayudó a beber pequeños sorbos, murmurando palabras de aliento cada vez que el niño tosía o se resistía. ¿Dónde aprendiste todo esto?, preguntó Edward, genuinamente curioso. Mi madre era curandera en Bretaña, explicó Isabelle, mientras humedecía un paño en agua fresca. Los médicos de París se burlarían de sus métodos, los llamarían superstición campesina, pero ella salvó más vidas en nuestro pueblo que todos los doctores de la ciudad juntos. Me enseñó a observar, a escuchar lo que el cuerpo dice, no lo que los libros antiguos insisten que debería decir. Edward se sentó en la silla, junto a la cama, incapaz de apartar la mirada de la escena frente a él. Había algo profundamente conmovedor en la devoción de Isabelle, en la manera en que trataba a Julien no como un paciente, sino como alguien infinitamente precioso, y por primera vez en años, se permitió sentir la magnitud de lo que había estado a punto de perder. Si logras esto, dijo en voz baja, si realmente lo salvas, la mitad de la herencia no será suficiente, te deberé mucho más que eso. Isabelle finalmente lo miró, sus ojos verdes encontrando los grises de él con una intensidad que lo dejó sin aliento. No quiero su gratitud, monsieur, quiero justicia, quiero el reconocimiento de que mi trabajo, mi conocimiento, mi sacrificio valen tanto como cualquier título o fortuna heredada. Quiero que cuando la gente hable de la salvación de Julien, mi nombre sea pronunciado con respeto, no susurrado como un escándalo. Lo tendrás, prometió él, y en ese momento, algo cambió entre ellos, un pacto silencioso que iba mucho más allá del dinero. Los siguientes 3 días fueron una vigilia interminable. Isabelle apenas dormía, instalada en una silla junto a la cama de Julien, monitoreando cada cambio en su respiración, cada grado de temperatura, cada momento de lucidez o delirio. Edward se encontraba entrando a la habitación con mayor frecuencia de la que admitiría, a veces con excusas transparentes: traer más leña para la chimenea, verificar que no faltara nada, pero principalmente porque no podía mantenerse alejado. Había algo magnético en observar a Isabelle trabajar, en la gracia silenciosa con la que alternaba entre curandera y consoladora. La segunda noche, cuando la fiebre de Julien alcanzó su punto más alto, Isabelle no vaciló. Preparó compresas de agua fría mezclada con vinagre de manzana y las aplicó sistemáticamente sobre la frente, las muñecas y detrás de las rodillas del niño. Mientras tanto, cantaba en voz baja canciones en bretón que Edward no comprendía, pero que parecían calmar incluso a él. La melodía era antigua, probablemente transmitida a través de generaciones, y tenía una cualidad casi sagrada en la penumbra de la habitación iluminada solo por velas. Julien deliraba, hablando con personas que no estaban allí. Llamaba a su madre, pero no con amor sino con miedo, repitiéndole que había sido bueno, que no había llorado, que por favor no lo dejara solo en la oscuridad. Isabelle lo sostenía durante esos episodios, meciendo su cuerpo frágil y susurrando verdades reconfortantes contra el cabello empapado del niño. Tu madre no puede hacerte daño ahora, murmuró una vez, y Edward, que había entrado justo en ese momento con una jarra de agua fresca, sintió que esas palabras contenían capas de significado que apenas comenzaba a descifrar. ¿Marguerite le hacía daño?, preguntó cuando Julien finalmente se quedó dormido, exhausto por la batalla contra su propio cuerpo. Isabelle lo miró con una expresión difícil de leer, algo entre compasión y exasperación. No físicamente, si eso es lo que pregunta, pero hay formas de crueldad que no dejan marcas visibles. Aislar a un niño asustado, castigar sus lágrimas con silencio, enseñarle que el amor debe ganarse con perfección imposible. Marguerite nunca levantó una mano contra Julien, pero tampoco extendió ninguna para sostenerlo. Las palabras golpearon a Edward como puñetazos.
Había estado ciego, consumido por sus propias ambiciones y responsabilidades, delegando la crianza de su hijo en una mujer que veía la maternidad como una función social más que como un acto de amor. ¿Cuántas noches había ignorado Julien llorando en su habitación? ¿Cuántas veces había aceptado la versión de Marguerite de que el niño necesitaba endurecerse sin cuestionar que estaba siendo realmente endurecido, su carácter o su capacidad de sentir? Muy pocos conocen lo que realmente se oculta detrás de esto. Suscríbete, porque aquí contamos la parte de la historia que casi siempre se silencia. Debí haberlo visto, dijo finalmente, su voz quebrada. Sí, concordó Isabelle, sin suavizar el golpe. Debió, pero ver requiere presencia, y usted estaba demasiado ocupado, siendo el gran barón de Montclair. No había malicia en su tono, solo una honestidad brutal que Edward encontraba simultáneamente dolorosa y liberadora. Isabelle no jugaba los juegos de cortesía que dominaban los salones parisinos, no endulzaba verdades amargas con eufemismos elegantes, era directa hasta el punto de la rudeza, y él se daba cuenta de cuánto había necesitado eso en su vida. En la tercera noche, algo cambió. Julien despertó con los ojos claros por primera vez en días, la fiebre finalmente bajando a niveles menos peligrosos. Su voz era débil, pero coherente. Belle dijo, buscándola con la mirada, «Sabía que volverías». «¿Sabías?», preguntó ella, una sonrisa genuina iluminando su rostro cansado. «¿Y cómo lo sabías, mon petit?». «Porque lo prometiste», respondió Julien con la lógica simple de un niño. «La última noche, cuando mamá te gritó, entraste a mi habitación después y me dijiste, no importa qué pase, siempre estaré cuidándote, aunque no me veas. Y lo has estado, ¿verdad? Por eso volví a sentirme bien hace 2 años cuando tuve fiebre, y por eso ahora también». Isabelle parpadeó rápidamente, luchando contra lágrimas que no había permitido durante todos estos días de trabajo incesante. Edward observaba la escena desde su posición junto a la ventana, sintiendo que era testigo de algo sagrado, un vínculo que existía más allá de su comprensión o participación. «¿Cómo cuidabas de él sin estar aquí?», preguntó, genuinamente desconcertado. Isabelle vaciló. Luego suspiró como si estuviera revelando un secreto guardado durante demasiado tiempo. «Madame Terce puede ser muchas cosas, pero no es tonta. Le dejé instrucciones detalladas antes de irme, escondidas en un libro de la biblioteca que sabía que usted nunca revisaría. Le expliqué cómo reconocer los síntomas de las fiebres de Julien, qué infusiones preparar, cómo aplicar compresas. Le pagué con los pocos ahorros que tenía para que lo hiciera en secreto, para que nadie más supiera». «¿Por qué?». La pregunta salió como un susurro. «Si te habían echado, acusado de robo, ¿por qué seguir preocupándote?». Isabelle finalmente se volvió hacia él, y en sus ojos verdes había una vulnerabilidad que la hacía parecer más joven y más vieja al mismo tiempo. «Porque a diferencia de su difunta esposa, Monsieur, yo sé lo que es amar sin condiciones. Julien nunca fue un deber para mí. Fue el niño que llegó a mi vida cuando la había perdido todo lo demás, cuyas pesadillas ahuyentaban mis propios demonios porque me daban un propósito. Cuidarlo no era mi trabajo, era mi salvación». El silencio que siguió fue denso pero no incómodo. Julien se había vuelto a dormir, esta vez un sueño genuino y reparador, no el estupor febril de los días anteriores. Su pecho subía y bajaba con un ritmo constante, su rostro relajado por primera vez en semanas. Edward se acercó lentamente, observando a su hijo como si lo viera realmente por primera vez. «Te debo una disculpa», dijo finalmente. «Muchas disculpas, de hecho, por creer las mentiras sobre el broche, por no cuestionar tu partida, por no ver lo que estaba pasando bajo mi propio techo». «Sus disculpas no cambian el pasado», respondió Isabelle, «pero sus acciones pueden cambiar el futuro. Julien está mejorando, pero aún es frágil. Necesitará cuidados constantes, afecto genuino, un hogar donde no tenga que ganarse el derecho a ser amado. ¿Puede darle eso, Monsieur le Baron, o seguirá delegando su paternidad en sirvientes y tutores?» La pregunta era un desafío y una prueba. Edward sintió su peso, la responsabilidad de responder no solo con palabras, sino con compromisos reales. «Me quedaré», prometió. «No más campañas militares, no más meses ausente en París o en las fronteras. Julien me tendrá, verdaderamente me tendrá,
de ahora en adelante. Isabella asintió lentamente, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras contra un estándar invisible pero inflexible. Veremos, dijo simplemente, y en esa respuesta escéptica pero no cerrada, Edward encontró un extraño consuelo. Isabelle no le ofrecía perdón fácil ni absoluciones cómodas. Le ofrecía la verdad áspera y la posibilidad de ganarse algo que nunca antes había valorado, su respeto. Al cuarto día, Julien estaba lo suficientemente fuerte como para sentarse en la cama, apoyado contra una montaña de almohadas que Isabelle había organizado meticulosamente. El color había regresado a sus mejillas, y aunque aún estaba delgado y débil, sus ojos brillaban con la vivacidad característica de un niño de 11 años. Edward había pasado la mañana con él, leyéndole pasajes de Los Tres Mosqueteros, algo que nunca antes había hecho. Descubrió con sorpresa y vergüenza que no conocía las preferencias literarias de su propio hijo, que Julien se iluminaba con las escenas de aventura y reía con los diálogos ingeniosos de una manera que derretía algo endurecido en el pecho del varón. Al cuarto día, Julien estaba lo suficientemente fuerte como para sentarse en la cama, apoyado contra una montaña de almohadas que Isabelle había organizado meticulosamente. El color había regresado a sus mejillas, y aunque aún estaba delgado y débil, sus ojos brillaban con la vivacidad característica de un niño de 11 años. Edward había pasado la mañana con él, leyéndole pasajes de Los Tres Mosqueteros, algo que nunca antes había hecho. Descubrió con sorpresa y vergüenza que no conocía las preferencias literarias de su propio hijo, que Julien se iluminaba con las escenas de aventura y reía con los diálogos ingeniosos de una manera que derretía algo endurecido en el pecho del varón. Isabelle los observaba desde la puerta, una sonrisa suave jugando en sus labios. Cuando Edward notó su presencia, cerró el libro con cuidado. Creo que alguien necesita un descanso de mi mediocre actuación, dijo con una humildad que era nueva para él. No es mediocre, papá, protestó Julien, bostezando. Es solo que haces voces muy chistosas para D'Artagnan. Edward rió, un sonido rico y genuino que resonó en la habitación como música olvidada. Isabelle se acercó, verificando el pulso de Julien y la temperatura de su frente con gestos que ya se habían vuelto rituales reconfortantes. Está lo suficientemente bien como para sentarse en el jardín esta tarde, anunció. Media hora de aire fresco le hará bien, siempre que esté bien abrigado. ¿De verdad? Julien casi saltó de la emoción, pero Isabelle lo detuvo con una mano firme pero gentil. De verdad, pero con condiciones. Manta gruesa, abrigo, bufanda, y nada de correr. Solo sentarse y disfrutar el sol. El niño asintió con tanto entusiasmo que Edward y Isabelle intercambiaron una mirada cómplice, el primer momento de verdadera camaradería entre ellos. Había algo profundamente satisfactorio en conspirar juntos por el bienestar de Julien, en compartir ese propósito común que trascendía las complicaciones de su historia compartida. Esa tarde, mientras Julien descansaba envuelto en mantas en un banco del jardín, observando las hojas doradas caer de los árboles con fascinación infantil, Edward e Isabelle caminaban por los senderos de grava que serpenteaban entre los setos perfectamente podados. Era la primera vez que estaban realmente a solas, sin la presencia de Julien como ancla o distracción. El broche, comenzó Edward abruptamente, porque la pregunta lo había estado carcomiendo durante días. ¿Qué pasó realmente con él? Isabelle se detuvo junto a una fuente, donde un querubín de piedra vertía agua en un estanque cubierto de hojas flotantes. Su reflejo en el agua parecía más joven, menos cansado. Marguerite lo vendió, dijo simplemente, 2 semanas antes de acusarme de robarlo. Necesitaba dinero para pagar deudas de juego que usted desconocía. Un comerciante de París tiene los papeles que lo prueban, si alguna vez desea verificarlo. Yo lo supe porque una de las doncellas escuchó la conversación con el comprador. Me lo confesó años después, cuando coincidimos en el mercado. Para entonces ya era demasiado tarde para limpiar mi nombre sin destruir el de su difunta esposa. Si este momento te apretó el pecho, escribe aquí, estoy en los comentarios. Esta comunidad entiende lo que otros prefieren ignorar. Edward sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Marguerite, su esposa perfecta,
la mujer que la sociedad parisina había admirado por su elegancia y compostura, había sido una mentirosa y una tramposa. Peor aún, había destruido la reputación de una mujer inocente para cubrir sus propios pecados. ¿Deudas de juego?, repitió, aturdido. Nunca sospeché nada, porque ella era muy cuidadosa, explicó Isabelle sin malicia. Las mujeres de su clase aprenden desde pequeñas a ocultar cualquier imperfección detrás de sonrisas ensayadas y conversaciones vacías. Marguerite era una maestra en el arte del engaño socialmente aceptable. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué aceptaste ser expulsada sin defensa? Isabelle se volvió hacia él, sus ojos verdes reflejando algo parecido a la tristeza. Porque soy una sirvienta, monsieur, o lo era entonces. Mi palabra contra la de una baronesa no valía nada, y francamente, parte de mí quería irme. Esta casa se había vuelto sofocante, llena de secretos y crueldades silenciosas. Julien era lo único puro en ella, y me estaban separando de él de todas formas. Al menos marchándome conservaba mi dignidad, aunque perdiera mi reputación. Edward se sentó en el borde de la fuente, ignorando el frío de la piedra que penetraba a través de su abrigo. Durante años había vivido en una ilusión cuidadosamente construida, creyendo que su vida era ordenada y respetable, que su matrimonio era al menos funcionalmente adecuado. Ahora, cada revelación desmoronaba esa fachada, exponiendo la podredumbre que había estado festering debajo. Cuando pediste la mitad de la herencia, dijo lentamente, trabajando a través de un pensamiento que apenas se estaba formando. No era solo por dinero, ¿verdad? Era una declaración, una forma de forzarme a reconocer tu valor, a ponerlo en términos tan concretos que no pudiera ignorarlo o minimizarlo. Una sonrisa casi imperceptible tocó los labios de Isabelle. Está aprendiendo, monsieur. Sí, era exactamente eso. Podría haber pedido un salario, una pensión, incluso una suma considerable, pero esas cosas pueden ser negadas, reducidas, olvidadas. Una participación en la herencia de Julien me hace parte de su futuro, de manera irrevocable. Me obliga a ser reconocida no como una empleada que hizo su trabajo, sino como alguien cuya contribución fue fundamental para su supervivencia. Es brillante, admitió Edward, y completamente aterrador. ¿Por qué aterrador? Porque significa que has pensado en esto durante 3 años, que planeaste tu regreso, calculaste tu momento, estructuraste tu propuesta para maximizar tanto el impacto como tu protección. No viniste aquí por impulso emocional, Isabelle, viniste con una estrategia. Ella no negó nada, solo lo observó con esa mirada evaluadora que lo hacía sentir transparente. ¿Y eso lo decepciona? Preferiría que hubiera regresado llorando y suplicando, confiando en su generosidad sin garantías. No respondió él con honestidad, pero me hace darme cuenta de cuán poco te conozco realmente. Durante años fuiste simplemente la doncella buena con Julien. Nunca pregunté sobre tu vida, tus pensamientos, tus ambiciones. Eras parte del mobiliario de esta casa, útil pero sin substancia propia, y ahora descubro que eres quizás la persona más formidable que he conocido. Isabelle se sentó junto a él en el borde de la fuente, manteniendo una distancia respetable pero presente. Las mujeres como yo no tenemos el lujo de ser solo emocionales, monsieur. Nuestra supervivencia depende de pensar 3 pasos adelante, de tener planes dentro de planes. Amo a Julien profundamente, genuinamente, pero ese amor no me hace tonta. No volveré a ser vulnerable sin protección. No te culpo, dijo Edward, y lo decía en serio. De hecho, te admiro por ello. Ojalá más personas tuvieran tu claridad, tu coraje para pedir lo que merecen sin disculparse. El silencio entre ellos se volvió contemplativo, no incómodo. A lo lejos, Julien reía de algo, probablemente una ardilla saltando entre las ramas. El sonido era como campanillas en el aire otoñal, una promesa de vida y alegría que había estado ausente durante demasiado tiempo. Isabelle los observaba desde la puerta, una sonrisa suave jugando en sus labios. Cuando Edward notó su presencia, cerró el libro con cuidado. Creo que alguien necesita un descanso de mi mediocre actuación, dijo con una humildad que era nueva para él. No es mediocre, papá, protestó Julien, bostezando. Es solo que haces voces muy chistosas para D'Artagnan. Edward rió,
un sonido rico y genuino que resonó en la habitación como música olvidada. Isabelle se acercó, verificando el pulso de Julien y la temperatura de su frente con gestos que ya se habían vuelto rituales reconfortantes. «Está lo suficientemente bien como para sentarse en el jardín esta tarde», anunció. «Media hora de aire fresco le hará bien, siempre que esté bien abrigado». «¿De verdad?». Julien casi saltó de la emoción, pero Isabelle lo detuvo con una mano firme pero gentil. «De verdad, pero con condiciones. Manta gruesa, abrigo, bufanda, y nada de correr. Solo sentarse y disfrutar el sol». El niño asintió con tanto entusiasmo que Edward y Isabelle intercambiaron una mirada cómplice, el primer momento de verdadera camaradería entre ellos. Había algo profundamente satisfactorio en conspirar juntos por el bienestar de Julien, en compartir ese propósito común que trascendía las complicaciones de su historia compartida. Esa tarde, mientras Julien descansaba envuelto en mantas en un banco del jardín, observando las hojas doradas caer de los árboles con fascinación infantil, Edward e Isabelle caminaban por los senderos de grava que serpenteaban entre los setos perfectamente podados. Era la primera vez que estaban realmente a solas, sin la presencia de Julien como ancla o distracción. «El broche», comenzó Edward abruptamente, porque la pregunta lo había estado carcomiendo durante días. ¿Qué pasó realmente con él? Isabelle se detuvo junto a una fuente, donde un querubín de piedra vertía agua en un estanque cubierto de hojas flotantes. Su reflejo en el agua parecía más joven, menos cansado. «Marguerite lo vendió», dijo simplemente, 2 semanas antes de acusarme de robarlo. «Necesitaba dinero para pagar deudas de juego que usted desconocía. Un comerciante de París tiene los papeles que lo prueban, si alguna vez desea verificarlo». «Yo lo supe porque una de las doncellas escuchó la conversación con el comprador. Me lo confesó años después, cuando coincidimos en el mercado. Para entonces ya era demasiado tarde para limpiar mi nombre sin destruir el de su difunta esposa. Si este momento te apretó el pecho, escribe aquí, estoy en los comentarios. Esta comunidad entiende lo que otros prefieren ignorar». Edward sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Marguerite, su esposa perfecta, la mujer que la sociedad parisina había admirado por su elegancia y compostura, había sido una mentirosa y una tramposa. Peor aún, había destruido la reputación de una mujer inocente para cubrir sus propios pecados. «¿Deudas de juego?», repitió, aturdido. Nunca sospeché nada, porque ella era muy cuidadosa», explicó Isabelle sin malicia. «Las mujeres de su clase aprenden desde pequeñas a ocultar cualquier imperfección detrás de sonrisas ensayadas y conversaciones vacías. Marguerite era una maestra en el arte del engaño socialmente aceptable. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué aceptaste ser expulsada sin defensa?» Isabelle se volvió hacia él, sus ojos verdes reflejando algo parecido a la tristeza. «Porque soy una sirvienta, monsieur, o lo era entonces. Mi palabra contra la de una baronesa no valía nada, y francamente, parte de mí quería irme». Esta casa se había vuelto sofocante, llena de secretos y crueldades silenciosas. Julien era lo único puro en ella, y me estaban separando de él de todas formas. Al menos marchándome conservaba mi dignidad, aunque perdiera mi reputación. Edward se sentó en el borde de la fuente, ignorando el frío de la piedra que penetraba a través de su abrigo. Durante años había vivido en una ilusión cuidadosamente construida, creyendo que su vida era ordenada y respetable, que su matrimonio era al menos funcionalmente adecuado. Ahora, cada revelación desmoronaba esa fachada, exponiendo la podredumbre que había estado festering debajo. «Cuando pediste la mitad de la herencia», dijo lentamente, trabajando a través de un pensamiento que apenas se estaba formando, «no era solo por dinero, ¿verdad? Era una declaración, una forma de forzarme a reconocer tu valor, a ponerlo en términos tan concretos que no pudiera ignorarlo o minimizarlo». Una sonrisa casi imperceptible tocó los labios de Isabelle. «Está aprendiendo, monsieur». Sí, era exactamente eso. Podría haber pedido un salario, una pensión, incluso una suma considerable, pero esas cosas pueden ser negadas, reducidas, olvidadas.
Una participación en la herencia de Julien me hace parte de su futuro, de manera irrevocable. Me obliga a ser reconocida no como una empleada que hizo su trabajo, sino como alguien cuya contribución fue fundamental para su supervivencia. Es brillante, admitió Edward, y completamente aterrador. ¿Por qué aterrador? Porque significa que has pensado en esto durante 3 años, que planeaste tu regreso, calculaste tu momento, estructuraste tu propuesta para maximizar tanto el impacto como tu protección. No viniste aquí por impulso emocional, Isabelle, viniste con una estrategia. Ella no negó nada, solo lo observó con esa mirada evaluadora que lo hacía sentir transparente. ¿Y eso lo decepciona? Preferiría que hubiera regresado llorando y suplicando, confiando en su generosidad sin garantías. No respondió él con honestidad, pero me hace darme cuenta de cuán poco te conozco realmente. Durante años fuiste simplemente la doncella buena con Julien. Nunca pregunté sobre tu vida, tus pensamientos, tus ambiciones. Eras parte del mobiliario de esta casa, útil pero sin substancia propia, y ahora descubro que eres quizás la persona más formidable que he conocido. Isabelle se sentó junto a él en el borde de la fuente, manteniendo una distancia respetable pero presente. Las mujeres como yo no tenemos el lujo de ser solo emocionales, monsieur. Nuestra supervivencia depende de pensar 3 pasos adelante, de tener planes dentro de planes. Amo a Julien profundamente, genuinamente, pero ese amor no me hace tonta. No volveré a ser vulnerable sin protección. No te culpo, dijo Edward, y lo decía en serio. De hecho, te admiro por ello. Ojalá más personas tuvieran tu claridad, tu coraje para pedir lo que merecen sin disculparse. El silencio entre ellos se volvió contemplativo, no incómodo. A lo lejos, Julien reía de algo, probablemente una ardilla saltando entre las ramas. El sonido era como campanillas en el aire otoñal, una promesa de vida y alegría que había estado ausente durante demasiado tiempo. Al 5.º día, la mejoría de Julien era innegable. Caminaba por su habitación sin ayuda, su apetito había regresado con voracidad propia de un niño en crecimiento, y había comenzado a quejarse del aburrimiento, señal inequívoca de recuperación. Edward había cumplido su promesa silenciosa, pasando cada momento disponible con su hijo, redescubriendo al pequeño humano que había estado ignorando por años. Jugaban ajedrez. Julien era sorprendentemente astuto, discutían sobre historia, y en los silencios cómodos entre conversaciones, simplemente existían juntos de una manera que Edward nunca había experimentado con su propio padre. Pero mientras Julien florecía, una tormenta diferente se gestaba en el interior de la mansión. Los rumores sobre la propuesta de Isabelle habían comenzado a filtrarse más allá de las paredes de la propiedad. Madame Terce, despedida y resentida, había compartido la escandalosa historia con otras sirvientas en París, quienes a su vez la habían propagado en mercados y salones. Para cuando la noticia llegó a los oídos de la tía de Edward, Madame Claudine de Montclair, una viuda amarga que consideraba su deber proteger el nombre familiar, el relato había sido distorsionado hasta volverse casi irreconocible. Claudine llegó a la mansión en su carruaje negro, un ave de mal agüero, vestida de tafetán y juicio. Era una mujer de 60 años con el rostro afilado, de quien ha pasado décadas cultivando desaprobación como arte. Edward la recibió en el salón principal, anticipando la confrontación con una mezcla de exasperación y resignación. «¿Es cierto?», disparó Claudine sin preámbulos, golpeando el suelo con su bastón para énfasis. ¿Has prometido la mitad de la herencia de Julien a una sirvienta? Una mujer acusada de robo que ahora aparece misteriosamente cuando el niño está enfermo. Es verdad que Isabelle cuidará de Julien y recibirá compensación adecuada, respondió Edward con una calma estudiada. Los detalles son privados y no sujetos a debate familiar. Debate familiar. Esto es un escándalo, Edward. La gente habla. Dicen que has perdido la razón, que esta mujer te ha embrujado, o peor. Algunos incluso sugieren que ella envenenó al niño para luego curarlo y extorsionarte. La acusación era tan absurda que Edward casi rió, pero vio en los ojos de su tía que ella creía genuinamente en la posibilidad,
o al menos estaba dispuesta a sembrar esa semilla de duda. Isabelle salvó a Julien cuando los mejores médicos de París lo habían desahuciado, dijo con una firmeza que no admitía discusión. Su conocimiento, dedicación y sacrificio merecen reconocimiento. Si la sociedad considera eso escandaloso, entonces la sociedad necesita reevaluar sus prioridades. Reconocimiento, escupió Claudine. Dale una buena suma de dinero y envíala lejos. Pero vincularla permanentemente a la herencia de Julien es una locura. ¿Qué sucederá cuando él crezca? Tendrás a esta mujer metiéndose en cada decisión sobre su futuro, su educación, su matrimonio. Tendremos a alguien que genuinamente se preocupa por su bienestar participando en esas decisiones, corrigió Edward. Me parece preferible a parientes que ven a Julien solo como un apellido a preservar. El golpe fue directo y doloroso, y Claudine se irguió como si la hubieran abofeteado. ¿Cómo te atreves, Iseo? He dedicado mi vida a proteger el nombre Montclair después de que tu padre casi lo arruinara con sus inversiones imprudentes. He sido la guardiana de las tradiciones, los estándares, la dignidad de esta familia. ¿Y así me agradeces? ¿Permitiendo que una advenediza sin educación ni linaje se infiltre en nuestra línea? Nada de esto es casual. Comenta no era lo que parecía y suscríbete, porque lo que viene rompe definitivamente esta historia. En ese momento, Isabelle entró al salón, traída probablemente por el volumen creciente de la discusión. Llevaba un vestido simple de trabajo color gris, el cabello recogido en su habitual moño práctico, sin joyas ni adornos. Al lado de Claudine, con sus sedas importadas y sus perlas heredadas, parecía casi invisible, pero cuando habló, su voz llenó el espacio con una autoridad que ningún título podía conferir. Madame de Montclair dijo, haciendo una reverencia mínima que era técnicamente correcta pero desprovista de cualquier sumisión real. Entiendo su preocupación por la familia. Es natural querer proteger lo que considera suyo, pero permítame aclarar algo, no me estoy infiltrando en nada. Estoy reclamando reconocimiento por un trabajo que he hecho durante años, sin pago ni agradecimiento. Salvé a Julien no una, sino múltiples veces. He sido su consuelo en las noches oscuras, su protección contra crueldades que usted nunca presenció porque estaba demasiado ocupada asistiendo a bailes y criticando desde la distancia. Claudine palideció, luego se puso roja, su boca abriéndose y cerrándose sin sonido. Edward observaba fascinado. Nunca había visto a su tía sin palabras. Usted no sabe de qué habla, logró decir finalmente Claudine. Marguerite era una santa, una madre devota. Marguerite era una mujer profundamente infeliz que descargaba su miseria en un niño inocente, interrumpió Isabelle, sin levantar la voz. Y antes de que me acuse de difamar a los muertos, sepa que tengo testigos. Doncellas que escucharon sus crueldades, tutores que vieron sus desprecios, incluso Julien mismo. Si alguna vez alguien se dignara a preguntarle sobre su propia infancia en lugar de asumir que fue idílica porque ustedes así lo necesitan creer. El silencio que siguió fue absoluto. Edward podía escuchar el tic-tac del reloj en la repisa, el crepitar suave del fuego en la chimenea, el latido acelerado de su propio corazón. Esto es intolerable, declaró finalmente Claudine, volviéndose hacia Edward. Si permites que esta situación continúe, tendrás que elegir entre esta mujer y tu familia. Yo, por mi parte, no volveré a poner un pie en esta casa mientras ella esté bajo tu techo. Edward se puso de pie, moviéndose para colocarse junto a Isabelle, en un gesto que era tanto protección como declaración. Entonces lamento informarte, tía, que no volveremos a vernos, porque Isabelle se quedará, y cualquier pariente que no pueda respetar eso no es bienvenido aquí. Claudine abrió la boca para responder, probablemente con amenazas sobre herencias o posición social, pero Edward levantó una mano para detenerla. No desperdicies tu aliento, mi decisión es final. Julien está vivo y sanando gracias a esta mujer. Eso vale más que toda la aprobación social que París pueda o no ofrecer. Si la familia Montclair no puede entender eso, entonces quizás es hora de que la familia Montclair reevalúe sus valores. Claudine se marchó en un torbellino de indignación, su bastón golpeando el mármol con cada paso furioso. El portazo resonó por toda la mansión. En el silencio que siguió,
Edward e Isabelle permanecieron inmóviles, procesando lo que acababa de suceder. Lo siento, dijo finalmente Isabelle, no era mi intención causar una ruptura familiar. No te disculpes, respondió Edward, volviéndose para mirarla directamente. Esa ruptura llevaba años gestándose, solo necesitaba un catalizador. Y me alegro de que fuera por algo que importa, alguien que importa, en lugar de por alguna trivialidad social. Isabelle lo estudió con esos ojos verdes que parecían ver demasiado. ¿Alguien que importa?, repitió suavemente. Edward se dio cuenta de lo que había dicho, de la implicación inadvertida en esas palabras. Podría haberlo negado, reenmarcado como una declaración general sobre la importancia del bienestar de Julien, pero algo en él se rebeló contra la cobardía de la retractación. Sí, confirmó, alguien que importa. La semana que Edward había estipulado llegó a su fin no con fanfarria, sino con una quietud asombrada. Julien no solo había sobrevivido, sino que prosperaba de maneras que iban más allá de la salud física. Reía más, hablaba con mayor confianza, e incluso había comenzado a hacer planes para el futuro, discutiendo con entusiasmo sobre los libros que quería leer y los lugares que deseaba visitar cuando fuera mayor. Era como si al sanar su cuerpo, algo en su espíritu también se hubiera liberado de cadenas invisibles. Edward cumplió su palabra, mandó llamar a su abogado, Monsieur Laurent Beauchamp, un hombre discreto con décadas de experiencia manejando los asuntos más delicados de la nobleza parisina. La reunión tuvo lugar en el estudio, con Isabelle presente como parte esencial de las negociaciones. Laurent revisó los términos propuestos con expresión inescrutable, su pluma rascando ocasionalmente notas en los márgenes del documento. Es poco convencional, dijo finalmente, quitándose los anteojos para limpiarlos con un pañuelo de seda, pero no ilegal, siempre que ambas partes consientan libremente y comprendan las implicaciones. Mademoiselle Rousseau tendría derechos equivalentes a los de un fideicomisario sobre la mitad de los activos designados como herencia de Julien. Esto incluiría propiedades, inversiones y rentas anuales. A la muerte del barón o cuando Julien alcance la mayoría de edad, lo que suceda primero, estos activos serían transferidos formalmente. ¿Y mis derechos como padre?, preguntó Edward. Mi capacidad de tomar decisiones sobre la educación y crianza de Julien permanecen intactos, aseguró Laurent. Este acuerdo es puramente financiero. No otorga a Mademoiselle Rousseau autoridad legal sobre el niño, solo una participación en su patrimonio futuro. Isabelle, que había estado escuchando en silencio, habló con claridad cristalina. Quiero una cláusula adicional. Si en algún momento Julien expresa deseo de que yo no esté involucrada en su vida, puedo ser comprada de mi participación a valor justo de mercado. No deseo ser una carga para él, solo asegurarme de que mi contribución sea reconocida mientras él así lo desee. Edward la miró sorprendido. Esa adición debilitaba su posición, dándole a él una salida potencial en el futuro. Era un acto de generosidad inesperado, o quizás de confianza en que el vínculo que había construido con Julien era lo suficientemente fuerte como para no necesitar coerción legal. ¿Estás segura?, preguntó. No tienes que hacer eso. Lo sé, respondió ella, pero quiero hacerlo. Esto nunca fue sobre atrapar a Julien o a usted en un acuerdo perpetuo. Fue sobre establecer mi valor y asegurar mi futuro. Si algún día Julien decide que prefiere no tenerme en su vida, respetaré eso, pero al menos lo haré desde una posición de seguridad financiera, no desde la indigencia. Laurent incluyó la cláusula, y después de una hora más de detalles técnicos, el documento estaba listo. Edward firmó primero, su nombre fluyendo con la seguridad de quien ha firmado 1000 documentos importantes. Luego Isabelle, su escritura menos ornamentada pero igualmente firme. Laurent selló todo con lacre rojo y su sello oficial, convirtiendo la promesa en ley. Felicitaciones, dijo con una sonrisa irónica. Han creado uno de los acuerdos más inusuales que he redactado en 30 años de práctica. La historia recordará esto, de una forma u otra. Después de que Laurent se marchara, Edward e Isabelle se quedaron solos en el estudio. La luz del atardecer entraba por las ventanas, tiñendo todo de dorado y ámbar. Había una extraña solemnidad en el momento,
como si ambos supieran que algo fundamental había cambiado entre ellos, pero ninguno estaba completamente seguro de qué era exactamente. Nunca te agradecí propiamente, dijo Edward finalmente, sirviéndose un brandy y ofreciéndole uno a Isabelle, quien aceptó con un asentimiento, no solo por salvar a Julien, aunque eso sería suficiente, sino por obligarme a despertar de una vida que estaba viviendo a medias, rodeado de mentiras cómodas y convenientes ignorancias. Isabelle tomó un sorbo del brandy, saboreándolo como quien no está acostumbrada a tales lujos pero puede apreciarlos cuando se presentan. No tiene que agradecerme por eso, dijo. Fue un subproducto, no mi intención principal. Vine por Julien y por mí misma. Cualquier despertar suyo fue incidental. Aún así, insistió él, me has cambiado, Isabelle, en esta semana. He aprendido más sobre mí mismo, sobre mi hijo, sobre lo que realmente importa, que en años anteriores. Y eso es un regalo, aunque no fuera tu intención darlo. Ella lo observó con esa mirada evaluadora que él había llegado a reconocer, la manera en que ella parecía pesar sus palabras contra algún estándar interno antes de decidir si eran genuinas. ¿Y qué hará con ese conocimiento?, preguntó. Es fácil sentirse transformado en el calor de la crisis. Pero cuando la vida vuelva a la normalidad, cuando las demandas cotidianas regresen, ¿mantendrá estos compromisos consigo mismo y con Julien? Era una pregunta justa, y Edward la consideró seriamente antes de responder. No lo se admitió con honestidad. Me gustaría prometer que sí, que seré un padre perfecto de ahora en adelante, que nunca volveré a fallarle, pero sería arrogante afirmar tal certeza. Lo que puedo prometer es esfuerzo, conciencia, el compromiso de intentarlo cada día, incluso cuando sea difícil, incluso cuando las viejas tentaciones de escapar a responsabilidades más simples me llamen. Isabelle asintió lentamente, y en su expresión había algo parecido a la aprobación. Eso es más honesto que las promesas grandiosas que nunca se cumplen, y por eso, creo que tiene una oportunidad real de lograrlo. Se sentaron en silencio compartido, bebiendo sus brandis mientras el sol continuaba su descenso. Edward se encontró estudiándola de una manera que nunca antes se había permitido, no como la sirvienta útil, no como la sanadora que salvó a su hijo, sino como Isabelle, mujer completa con su propia historia, sus propias cicatrices y triunfos. Era hermosa de una manera que no tenía nada que ver con los estándares convencionales de la sociedad parisina. Su belleza estaba en la fuerza de su mandíbula, en la inteligencia brillando en sus ojos verdes, en las manos callosas que podían ser tanto firmes como infinitamente gentiles. ¿Qué harás ahora?, preguntó, genuinamente curioso. Con tu futuro asegurado, con Julien recuperándose, ¿qué viene después para ti? Isabelle consideró la pregunta, girando el vaso de brandy entre sus manos. Quedarme, por ahora, respondió. Julien todavía me necesita, y no solo médicamente, necesita estabilidad, presencia constante, alguien en quien pueda confiar incondicionalmente, pero eventualmente, cuando esté verdaderamente bien y establecido, me gustaría viajar, ver partes del mundo que solo conozco por libros, quizás establecer una clínica donde pueda enseñar a otras mujeres el conocimiento de curación que mi madre me transmitió. No quiero desaparecer en el anonimato de nuevo, pero tampoco deseo quedarme estancada en un solo lugar para siempre. Esos son sueños hermosos, dijo Edward, y ahora tienes los medios para realizarlos. Sí, concordó ella con una sonrisa pequeña pero genuina. Por primera vez en mi vida, el futuro se siente como algo que puedo moldear, no solo sobrevivir. Edward levantó su vaso en un brindis silencioso, y ella lo imitó, el cristal tintineando suavemente en la quietud dorada del estudio. Los días que siguieron a la firma del acuerdo trajeron un ritmo nuevo a la mansión Montclair. Julien, ahora completamente recuperado, había vuelto a sus estudios con renovado entusiasmo, aunque Edward había despedido al tutor antiguo, un hombre seco que consideraba el aprendizaje como memorización punitiva, y contratado a alguien más joven que entendía que la educación debía inspirar curiosidad, no aplastarla. Isabelle había asumido un papel indefinido en la casa, ni sirvienta ni señora, existiendo en un espacio liminal que confundía al resto del personal, pero que Julien navegaba sin problemas, presentándola simplemente como Belle, mi amiga especial.
Edward se encontraba buscando excusas para estar en cualquier habitación donde Isabelle estuviera. Al principio se convenció de que era para supervisar el bienestar continuo de Julien, asegurarse de que la recuperación se mantuviera, pero pronto tuvo que admitirse la verdad incómoda: disfrutaba su compañía de maneras que no tenían nada que ver con su hijo. Le gustaba la manera directa en que ella hablaba, sin los circunloquios agotadores de la alta sociedad. Le gustaba cómo reía, un sonido poco frecuente pero genuino que iluminaba su rostro. Le gustaba su inteligencia afilada, la manera en que podía discutir sobre política o filosofía con conocimientos adquiridos a través de lectura autodidacta en lugar de educación formal, pero no menos impresionante. Una tarde, mientras Julien tomaba su lección de equitación con el nuevo instructor, Edward encontró a Isabelle en la biblioteca, perdida en un tomo sobre medicina oriental que él ni siquiera sabía que poseía. La luz entraba a través de las ventanas altas, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire y creando un halo dorado alrededor de su figura concentrada. ¿Es interesante?, preguntó, acercándose. Isabelle levantó la vista, marcando la página con un dedo antes de cerrar el libro. Fascinante, respondió. Describen sistemas de meridianos en el cuerpo, puntos de presión que pueden aliviar el dolor o estimular la curación. Algunos de los conceptos son similares a lo que mi madre me enseñó, pero desarrollados con mucha más complejidad. Me pregunto cuánto conocimiento médico se ha perdido porque la Academia Occidental se niega a considerar cualquier cosa que no provenga de sus propias tradiciones. Edward se sentó en la silla frente a ella, demasiado cerca de lo que la propiedad dictaría, pero sin poder resistir la cercanía. Podrías escribir sobre ello, sugirió, documentar los métodos de tu madre, combinarlos con lo que aprendes de otras tradiciones, crear un compendio que pueda enseñar a otros. Los ojos de Isabelle se iluminaron con una intensidad que era hermosa de presenciar. ¿Crees que alguien lo leería? ¿Un libro escrito por una mujer sin credenciales formales? Creo que las personas que realmente quieren aprender buscarán conocimiento, sin importar su fuente, respondió. Y creo que tienes algo valioso que ofrecer. Salvaste a Julien cuando los expertos habían fracasado. Eso es credencial suficiente. Isabelle lo miró durante un largo momento, y Edward sintió que algo pasaba entre ellos, una corriente de entendimiento que era casi física en su intensidad. ¿Por qué haces esto?, preguntó ella suavemente. Apoyar mis ideas, tratarme como igual. Podría ser simplemente cordial, cumplir los términos de nuestro acuerdo sin esta camaradería adicional. Edward podría haber dado una respuesta segura, algo sobre gratitud o respeto profesional, pero la honestidad que Isabelle siempre demandaba se había vuelto un hábito, una necesidad incluso. Porque me importas, dijo simplemente, no solo como la salvadora de mi hijo o como socia en un acuerdo legal, como Isabelle, como la mujer que eres, y sé que es inapropiado, que la diferencia en nuestras posiciones sociales hace que incluso esta conversación sea escandalosa, pero ahí está, la verdad que he estado evitando durante semanas. El silencio que siguió fue denso. Isabelle no se movió, no apartó la mirada, solo lo observó con esa intensidad que lo hacía sentir expuesto hasta el alma. Edward dijo, usando su nombre de pila por primera vez, y el sonido envió un escalofrío por su columna. ¿Entiendes lo complicado que es lo que acabas de decir? No solo por las normas sociales, aunque esas son suficientemente prohibitivas, sino porque existe un desequilibrio de poder entre nosotros que nunca desaparecerá completamente. Eres el varón. Tienes el control final sobre esta casa, sobre Julien, sobre los términos de mi permanencia aquí. Si hubiera algo entre nosotros, ¿cómo podría yo saber con certeza que mis sentimientos son genuinos y no influenciados por mi necesidad de seguridad? Era una objeción válida, formulada con la claridad brutal que él había llegado a esperar de ella, y no tenía una respuesta fácil, porque ella tenía razón. El desequilibrio existía, innegable e imposible de ignorar. No lo se admitió. Quizás no hay manera de estar completamente seguros, pero ¿eso significa que no debemos ni siquiera explorar la posibilidad? ¿Que debemos negar cualquier conexión genuina que pueda existir por miedo a las complicaciones? Isabelle se puso de pie,
caminando hacia la ventana en un movimiento que él reconoció como su manera de procesar pensamientos complejos. Afuera, Julien reía mientras su caballo trotaba en círculos controlados, la imagen misma de un niño feliz y saludable. No estoy diciendo que no siento nada, dijo finalmente, sin volverse. Sería mentira pretender que las últimas semanas no han cambiado como te veo. Has sido vulnerable conmigo de maneras que pocos hombres de tu posición se permitirían. Has escuchado críticas duras sin ponerte defensivo. Has cambiado, crecido. Y sí, eso me afecta. Pero Edward, tengo que protegerme. He sobrevivido siendo cautelosa, pensando más allá del momento presente. No puedo permitirme enamorarme de una idea romántica que podría evaporarse cuando la novedad se desvanezca. Edward se acercó, deteniéndose justo detrás de ella, lo suficientemente cerca para sentir el calor de su presencia pero sin tocarla. Entonces no lo llamemos amor, propuso. Todavía no, llamémoslo curiosidad, posibilidad. Dame la oportunidad de demostrarte que esto no es capricho o gratitud malinterpretada. Permíteme cortejarte apropiadamente, como mereces ser cortejada, y si al final decides que no hay nada real aquí, aceptaré tu decisión sin resentimiento ni consecuencias para tu posición en esta casa. Isabelle se volvió, sus ojos verdes buscando los suyos con una intensidad que lo dejó sin aliento. ¿Cortejo?, repitió con una mezcla de incredulidad y algo que podría haber sido esperanza. ¿Un varón cortejando formalmente a la mujer que una vez fue su sirvienta? Edward, el escándalo sería monumental. Que lo sea, dijo con convicción que le sorprendió incluso a él. Ya he perdido a mi familia extendida por defenderlos a ti y a nuestro acuerdo. ¿Qué es un poco más de escándalo comparado con la posibilidad de algo genuino, algo real? He vivido toda mi vida según las reglas de otros. Quizás es tiempo de escribir algunas propias. Isabelle extendió su mano, y él la tomó, sintiendo las callosidades de su trabajo duro contra su propia piel. Era un contacto simple, casi casto, pero cargado con promesas no pronunciadas. Entonces sí, dijo ella, puedes cortejarme, pero Edward, seré honesta en cada paso. Si algo no se siente correcto, si en algún momento creo que esto es más fantasía que realidad, te lo diré. ¿Puedes aceptar eso? No esperaría nada menos, respondió, sonriendo. El cortejo que siguió fue objeto de fascinación y escándalo en partes iguales. Edward, para sorpresa de muchos y horror de algunos, no intentó ocultar sus intenciones. Cuando asistía a funciones sociales ahora mucho menos frecuentes, hablaba de Isabelle con respeto y afecto abiertos. Cuando cuestionado sobre sus planes, simplemente respondía que estaba explorando la posibilidad de un futuro con una mujer extraordinaria, y que los detalles no eran asunto de nadie más. Algunos lo llamaban loco, otros admiraban su valentía, y un pequeño grupo silencioso secretamente lo envidiaba por elegir la autenticidad sobre la aprobación. Isabelle, por su parte, navegaba esta nueva dinámica con la cautela de quien ha aprendido que las cosas hermosas pueden desvanecerse sin aviso. Aceptaba las atenciones de Edward, flores del jardín, conversaciones largas durante cenas íntimas, paseos por los terrenos de la mansión, pero mantenía una parte de sí misma protegida, observando, evaluando, asegurándose de que lo que florecía entre ellos era sustancia, no ilusión. Julien observaba todo con el entendimiento intuitivo de un niño que es más perspicaz de lo que los adultos suelen creer. Una tarde, 3 meses después de su recuperación, encontró a su padre en el estudio y cerró la puerta con deliberación inusual. Papá, dijo con seriedad que hacía que sus 11 años parecieran muchos más. ¿Vas a casarte con Belle? Edward, que había estado revisando correspondencia, dejó la pluma lentamente, dando a su hijo la atención completa que había aprendido a ofrecer. No lo sé aún, respondió con honestidad. Ella es importante para mí, eso es cierto, pero el matrimonio es una decisión que solo podemos tomar juntos, cuando ambos estemos seguros. ¿Cómo te sentirías al respecto si sucediera? Julien se sentó en la silla grande frente al escritorio, sus piernas columpiándose sin tocar el suelo. Sería feliz, dijo simplemente. Belle es la única persona, además de ti, que me hace sentir seguro. Cuando mamá vivía, siempre sentía que tenía que ser perfecto, que cualquier error sería terrible. Pero con Belle, puedo ser solo yo, y desde que ella volvió,
tú también eres diferente, mejor, más, aquí, las palabras golpearon a Edward con la fuerza de revelaciones profundas. Su hijo, este pequeño ser humano que había casi perdido, entendía más sobre las dinámicas de su familia que él mismo durante años. Gracias por decirme eso, Julien dijo, su voz espesa con emoción, y prometo que sin importar qué suceda entre Belle y yo, tú siempre serás mi prioridad. Nunca volverás a sentir que tienes que ser perfecto para ser amado. Julien asintió, satisfecho, y luego cambió de tema a su nuevo proyecto de construir un modelo de barco, la conversación profunda concluida con la facilidad con que los niños pueden moverse entre lo importante y lo ordinario. Esa noche, durante la cena, Isabelle notó algo diferente en Edward. Había una resolución en su expresión, una decisión tomada que aún no había compartido. Cuando Julien se retiró a sus habitaciones, supervisado por la nueva niñera que Isabelle había entrenado personalmente, los dos se quedaron solos en el comedor, la luz de las velas creando sombras danzantes en las paredes. Hay algo que necesito mostrarte, dijo Edward, poniéndose de pie y ofreciéndole su mano. Intrigada, Isabelle lo siguió a través de pasillos familiares hasta llegar a una habitación en el ala este que siempre había permanecido cerrada. Edward sacó una llave, abrió la puerta, y encendió las lámparas, revelando un espacio que quitó el aliento de Isabelle. Era una biblioteca personal, más pequeña que la principal pero infinitamente más íntima. Las paredes estaban forradas con estantes que contenían volúmenes sobre medicina, botánica, filosofía natural, y tratados sobre técnicas de curación de diversas culturas. Había un escritorio grande junto a la ventana, equipado con todo lo necesario para escribir, y en el centro de la habitación, una mesa de trabajo con instrumentos médicos básicos, morteros para preparar medicinas, frascos vacíos esperando ser llenados. ¿Qué es esto?, preguntó Isabelle, su voz apenas un susurro. Tu espacio, respondió Edward. He pasado los últimos 2 meses recolectando estos libros, contactando comerciantes que importan textos raros, adquiriendo los instrumentos que pensé podrías necesitar. Dijiste que querías documentar el conocimiento de tu madre, crear algo que pudiera enseñar a otros. Aquí puedes hacerlo, no en secreto, no robando momentos entre otras obligaciones, sino como tu trabajo principal, reconocido y valorado. Isabelle caminó lentamente por la habitación, sus dedos rozando los lomos de los libros, tocando los instrumentos con reverencia. Lágrimas corrían por sus mejillas sin que las notara. Años de anhelo finalmente encontrando materialización tangible. ¿Por qué?, logró preguntar finalmente. Ya tienes tu acuerdo legal conmigo, ya salvé a Julien. No necesitas hacer esto. Edward se acercó, tomando sus manos húmedas entre las suyas. Porque te amo, dijo, simple y directo, no como idea o fantasía, como Isabelle Rousseau, la mujer que es brillante y feroz, y cautelosa y generosa, la mujer que ve el mundo con claridad que me avergüenza y me inspira. Y el amor no es solo palabras bonitas o gestos románticos, es ver los sueños de alguien y hacer todo lo posible para ayudarlos a realizarse. Isabelle lo miró, buscando cualquier señal de falsedad o manipulación, pero solo encontró sinceridad vulnerable, y en ese momento, algo en ella que había estado guardado, protegido, finalmente se permitió abrirse. Yo también te amo, confesó, las palabras sintiéndose simultáneamente aterradoras y liberadoras. He estado luchando contra ello, convenciéndome de que era imposible o imprudente, pero la verdad es que me enamoré de ti, observándote convertirte en el hombre que siempre pudiste ser. Y eso me asusta más que cualquier cosa que haya enfrentado. A mí también me asusta, admitió Edward. Esto no vendrá con garantías. Habrá desafíos, juicios, momentos en que dudemos. Pero Isabelle, prefiero enfrentar todo eso contigo que vivir una vida segura pero vacía sin ti. Se besaron entonces, un beso que era promesa y comienzo, que sellaba no un final sino un inicio de algo completamente nuevo, y cuando finalmente se separaron, Isabelle descansó su frente contra la de él, sonriendo a través de las lágrimas. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo. Vine aquí pidiendo la mitad de la herencia de Julien para asegurar mi futuro, y termino con algo mucho más valioso,
Una familia real, no una definida por sangre o ley, sino por elección y amor genuino. Edward rió, el sonido rico y completamente feliz. Entonces supongo que ambos obtuvimos más de lo que negociamos. Y mientras París continuaba chismeando sobre el escandaloso varón y su misteriosa amor, dentro de las paredes de la mansión Montclair, 3 personas, un hombre que había aprendido a ver, una mujer que había reclamado su valor, y un niño que finalmente conocía el amor incondicional, construían algo que ningún contrato legal podría capturar, un hogar verdadero, forjado no en perfección, sino en honestidad, crecimiento, y la valentía de elegir la autenticidad sobre la aprobación, porque al final, las mejores historias no son sobre finales perfectos, sino sobre comienzos valientes, y este era solo el inicio.